Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos o gracias por seguir aquí en Job Barcelona. Estamos en la penúltima ponencia del día, estamos con Josep Hernández. Él nos hablará hoy de Destaca con tu currículum digital. Él viene de Iculum y es psicólogo, graduado social y máster en relaciones laborales, con 30 años de experiencia en el área de recursos humanos en empresas nacionales e internacionales. Ha tenido la oportunidad de trabajar en 15 países, tanto en Europa como en Asia y en Estados Unidos. Recientemente ha decidido crear una aplicación para facilitar su currículum vitae, para facilitar tu currículum vitae, lo suyo, que destaque en cualquier selección iculum.com. Nos hablará de esa aplicación, así que, Josep, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra paciencia en esta tarde de verano. Pues vamos a hablar de cómo hacer un currículum adaptado a la era digital. Lo primero es que voy a compartir pantalla con vosotros, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Compartir. Y bueno, esta es la presentación. Primero, como decía, pues bueno, soy Josep Hernández, fundador de iculum.com. Me podéis encontrar en redes sociales en Josep Hernández en LinkedIn, en Instagram hr.josep o hrjosep en Twitter. Y efectivamente, tengo 30 años de experiencia en recursos humanos, o sea, currículums he visto unos cuantos y me parece que hacer un buen currículum es mucho más fácil si tienes una herramienta adecuada y por eso nació iculum.com. Quería haceros un regalo ya que estáis ahí hoy y quería pediros que si queréis ganar 3 meses de suscripción gratis para Iculum, premiaré la respuesta que se comparte en redes sociales y que sea más divertida siempre y cuando visitéis Iculum, hacéis una captura de pantalla de la web y lo pongáis en redes sociales, en Twitter o Instagram, mencionando @iculum- y Job Barcelona con el hashtag Job Barcelona y explicando por qué quieres ganar. La última vez que lo hice, os doy una pista, la persona que ganó puso, tengo un currículum jurásico y por eso necesito una suscripción premium de iculum.com. Así que esta nos servirá, tener un poco de buen humor, poner los que os apetezca y, en fin, estoy deseando regalaros una suscripción. El tema es cómo destacar en la era digital con tu currículum. Pues bien, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuántas horas nos pasamos al día en Internet? Pues bueno, encontré en un estudio reciente de una universidad, decía, antes del confinamiento, que nos pasamos unas 5 horas al día. Si contáramos ahora, teniendo en cuenta la cantidad de horas que nos estamos dedicando a Internet, seguramente se habría multiplicado, porque si ponemos las horas de Netflix y de todo tipo de plataformas, pues resulta que nos pasamos grandes cantidades de horas. Incluso las personas mayores han aprendido a hacer videoconferencias y por lo tanto utilizan Internet más que antes. O sea, estamos hiperdigitalizados. Pues bien, aún así, en la época digital se siguen viendo currículums que pertenecen a lo que yo llamaría el siglo XX, o sea, una sola columna, en blanco y negro, etcétera, etcétera, cuando en realidad no hay ninguna web de las que puedas visitar en Internet que se parezca a esto, se parece mucho más a un formato mucho más moderno. De esto es lo que vamos a hablar esta tarde, pero primero vamos a entrar con el primer tema crítico para hacer un currículum adaptado a la era digital, que sería tan sencillo como ¿para qué sirve un currículum? Ojalá pudiera preguntaroslo directamente, que me contestarais. Os voy a dar una pista. ¿Para qué sirve un currículum? Aquí tenéis la pista. Un currículum sirve básicamente para una cosa. Curiosamente, pocas personas se lo plantean así. Un currículum sirve para que te contacten. No sirve para nada más. Una vez te hayan contactado, eres tú quien tiene que defender tu candidatura y por lo tanto tienes que pensar en un elemento de marketing personal que ha de servir para que consigas la llamada y a partir de ahí poder defender, sea por teléfono, por videoconferencia o en persona, tu candidatura. Un currículum es para que te contacten y tienes que trabajar para que sirva para eso y si no consigues que te contacten tendrás que modificarlo. Las personas que van a mirar tu currículum son personas que seguramente tendrán un aspecto como este, es decir, son personas que desde cualquier pantalla van a estar mirando currículums. Es decir, yo he mirado currículums desde un tren, desde un avión, en fin, desde cualquier lado y desde una oficina y en pantallas grandes o pequeñas. Y por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que lo primero, un currículum tiene que estar pensado para verse en cualquier pantalla, porque el objetivo, que es que te llamen, lo vas a conseguir destacando en una pantalla. Segundo, ¿cuánto tiempo quiere dedicar recursos humanos a leer tu currículum? Y digo quiere y no digo va a hacer, sino cuánto tiempo quiere dedicarle recursos humanos a leer tu currículum.
Para responder a esta pregunta también os daría otra pista. Fijaos cómo es la vida de una persona que se dedica a la selección. No sé si conocéis a alguien que se dedique a la selección, pero normalmente tienes que hacer muchas selecciones a la vez, tienes grandes cantidades de currículums y personas que quieren saber cómo va mi proceso y, sobre todo, lo que tienes es un montón de responsables de departamento intentando saber cómo está mi proceso. La persona sabe inglés, sabe chino, de pronto pues resulta que tiene que saber mucho de contabilidad financiera, cosa que antes no te habían dicho, pero cuando tú les pides que vayan a ver o que hagan una entrevista a algún candidato, resulta que nunca tienen tiempo. La vida de un reclutador es bastante dura, pero curiosamente a la persona que hace selección de personal no le pagan por leer currículums, le pagan por solucionar problemas. El problema es, alguien necesita una persona para determinado puesto y yo tengo que hacer todo lo posible para solucionar el problema lo antes posible. Si consigo hacerlo sin ver currículums, genial, pero si no tengo más remedio voy a tener que leer currículums. Por lo tanto, acordaos, la persona que va a leer vuestro currículum, si pudiera evitar leer currículums, lo haría. Y aún así, la mayoría de currículums que se reciben son más o menos de este estilo. Es decir, como decíamos antes, blanco y negro, en una sola columna, lleno de un montón de texto que requiere mucha concentración para encontrar lo importante. Estos currículums no son inventados. O sea, si te vas a Internet, en Google, y tú pones currículum y te vas a fotografías, encontrarás estos currículums que os acabo de poner aquí. Estos son los anteriores en sin fotografía y estos son con fotografía, que tienen aspecto pues, de formulario administrativo más del siglo XX que del siglo XXI, cuando en realidad estamos en el siglo XXI, el siglo de Internet, y estamos enganchados, como decíamos, a pantallas. Si fuerais reclutadores, probablemente tendríais un buzón de entrada como este. Este quizá es un poco exagerado también, porque hay 500 emails esperando, pero vuestro objetivo con vuestro currículum y con vuestra comunicación va a ser conseguir que alguien haga clic en ese currículum o ese email que acabáis de enviar, primero poniéndole un título que sea lo suficientemente interesante como para hacer clic. Por ejemplo, si yo trabajara en una empresa química pues, y me pusiera el currículum de especialista en síntesis química, me interesaría y sería relevante, pero en cambio si me pones en esta lista de emails que veis, pues currículum, simplemente probablemente tendría más dificultades para hacer clic. Es decir, en un contexto de saturación informativa tenemos que hacer algo para que nuestro mensaje llegue. Pues bien, hay un tipo de mensajes en el siglo XXI y en la era de Internet que tienen un privilegio sobre el resto de mensajes. Es lo que llamaríamos los mensajes visuales. Nuestro cerebro está especialmente diseñado para procesar información visual. Os habéis fijado que hay redes sociales que están específicamente dedicadas a lo visual, puede ser Instagram o puede ser Pinterest, porque lo visual no requiere apenas esfuerzo por nuestra parte. Recibimos el mensaje sin tener que leer nada y, por lo tanto, el mensaje pasa directamente a nuestro cerebro con mucha facilidad. Hasta el punto que hay quien dice que el 90% de los mensajes que recibimos al día son mensajes visuales y que nuestro cerebro procesa la información 60 veces más rápido si es visual que si es en texto. La tecnología parece haber acabado con nuestra paciencia. No sé vosotros, me encantaría haceros esta pregunta, pero la voy a responder yo mismo. ¿Cuántos de vosotros volveríais a casa si os olvidáis el móvil? Pues yo desde luego lo haría, pero según un estudio que he podido consultar, el 65% de las personas volvería a su casa si se olvida el móvil y un 75% en el caso de los menores de 25 años. Es decir, casi todos. Y un 25% de los menores de 25 años mira el móvil una media de 150 veces al día. Si le quitamos las horas que estamos durmiendo, sale una vez cada 7 minutos. Y un 33% de las personas lo mira 100 veces al día, es decir, una de cada 3 mira 100 veces al día su móvil, es decir, una vez cada 10 minutos. Tanta información en pantallas nos ha vuelto perezosos digitales. Esto podría ser Netflix, yo no sé vosotros, pero yo cuando me conecto a una serie de Netflix, si al cabo de 10 minutos no me gusta, paso a la siguiente. Y esto es lo que hacemos constantemente cuando estamos en Internet. Es decir, saltamos de una cosa a otra si no nos interesa. Nos hemos convertido en perezosos digitales y si algo no lo entendemos o no nos interesa, desconectamos. Pues bien, en esa forma de comunicar y con esa capacidad que tiene la persona que ve pues, nuestro mensaje de pasar al siguiente mensaje, tenemos que crear un mensaje que llama la atención. ¿Qué tiene que tener un mensaje para que llame la atención y que hagamos clic y nos fijemos en él? Pues bueno,
Lo primero es que tiene que ser relevante. Antes os ponía un ejemplo de si estoy en una empresa, por ejemplo, alimentaria, y tú titulas tu email diciendo soy especialista en calidad alimentaria, pues eso me va a interesar y voy a hacer clic y lo voy a leer. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser relevante y, por lo tanto, adaptado a quien lo vaya a leer. El segundo es que tiene que ser breve. Cada vez leemos menos. Leemos solo lo que nos importa y, por lo tanto, nos gustan los mensajes breves. Y, por último, el mensaje que vayamos a enviar debería ser con aspecto profesional. Si está mal organizado o tiene faltas de ortografía o claramente no está hecho desde un punto de vista profesional, va a ser mucho menos interesante. Vamos a ver algunos elementos que utilizan los grandes de Internet para transmitir sus mensajes. Y entenderemos mejor cómo organizar también un currículum a partir de ellos. Esto es una web muy conocida porque es la de Apple. Fijaos que lo que llama la atención es la poca información que hay. Es decir, lo que se ha hecho es simplificar el mensaje hasta crear una propuesta única de valor. ¿Qué es lo que hay? Primero, una fotografía de calidad del producto. El producto viene en un titular muy destacado y debajo te dice en 3 frases en qué son buenos. La cámara es buena, la pantalla es buena y la rapidez es buena. Y al final, fijaos que hay 2 lugares donde hay que hacer clic y eso es exactamente lo que quieren que haga, que haces learn more, es decir, más información o compra. Veamos otro ejemplo. Esto también es otra web actual con un mensaje muy simplificado. Es decir, el producto se ve muy claramente en una foto de calidad. Fijaos que el producto además está apuntando hacia el mensaje. Te dije, es puro deportivo este coche que estáis viendo ahí. Te da 4 datos sobre que es adrenalínico y justo debajo hay un botón que se llama botón de acción, que es lo que quieren que haga. Esto es como se están planteando actualmente los mensajes en Internet para captar tu atención y generar una respuesta. Hemos dicho que tu currículum tiene que servir para una cosa, es decir, generar una respuesta que es que te contacten. Pues vamos a hacer un currículum que sea así. Primero, vamos a hacer un currículum que desde el principio diga quién eres y en qué destacas, es decir, qué problema resuelves. Este señor es estratega de marcas. Segundo, vamos a dar formas de contacto y decir dónde estamos. Podemos o no añadir una fotografía de calidad, como hacían las webs anteriores. Y por último, a partir de ahí, desarrollamos nuestra propuesta de valor. Esto sería adaptar el inicio del mensaje de nuestro currículum a la era digital. Pero aún así, los currículums que se siguen recibiendo son muchas veces de este estilo. Enormes bloques de texto donde uno tiene que buscar durante 20 minutos cuál es la información relevante. Pues bien, incluso las empresas eléctricas, cuando hacen una factura, han entendido que el mensaje hay que adaptarlo a la era digital. Y si no, fijaos con lo que hace Endesa cuando me envía la factura. Es una factura en la cual, primero, el titular está muy destacado y además me dicen que es una factura de la luz. Sé quién es y quién me lo envía. Siguiente, ponen en titulares grandes y de forma destacada cuál es el tema y empiezan por su propuesta de valor. Lo más importante te lo ponen al principio, que es qué es lo que te va a costar la factura, y además ponen en negrita, fijaos que las líneas son cortas y en negrita te ponen el coste total. Y, por último, te ponen 2 columnas. Un pequeño secreto que os voy a dar es que un currículum a 2 columnas y cualquier texto a 2 columnas es mucho más fácil de leer que en una sola columna. Bien, vamos a ver algunas estrategias digitales que tienen y que os servirán también para entender cómo hay que hacer un currículum. Esto es una web de una empresa que está pensada por si un camionero se queda en la carretera tirado y necesita que le asistan para que le arreglen el camión, debería llamar al teléfono que pone ahí. Pues si os fijáis en la web, que tiene un exceso de información, hicieron un estudio que se llama de mapas de calor, estudiando los movimientos del ojo de las personas que veían esta web para ver en qué se fijaban porque no tenían los resultados adecuados. Al hacer el estudio, comprobaron que casi todo el mundo, seguramente vosotros también, se fijaba en el punto rojo, pero no miraba lo importante del que creó la web, que era en realidad, esperaba que miraban el teléfono y por lo tanto que les llamaron. Lo que hicieron fue cambiar la web y simplificarla. Pusieron los titulares destacados, si miráis en la zona amarilla es donde aparece el teléfono y han desaparecido muchas informaciones que eran irrelevantes. Han conseguido fijar la atención, y este es el nuevo mapa de calor, en las cosas importantes. En este caso, cuál es el problema que resuelvo y cuál es la forma de contactarme. Es simplificar la información, fue la clave.
Otro ejemplo interesante de mapas de calor es que cada vez que utilicéis una fotografía, la fotografía va a ser el centro de atención. A las personas nos gustan las caras, nos gusta ver quién hay al otro lado y por lo tanto cada vez que pongáis una fotografía, especialmente si es una cara, va a ser el centro de atención. En este anuncio, el que lo hizo probablemente esperaba que se fijaran en los pañales, pero al final todo el mundo acababa mirando la cara del niño y por lo tanto lo tuvieron que cambiar. Un tema importante del hecho de que los currículums se vayan a ver en pantalla es que no todo se va a ver inmediatamente. Tened en cuenta que cualquier cosa que esté en la parte superior de una pantalla va a generar mucha más atención que el resto. Es más, si la pantalla es una pantalla pequeña como la que es un móvil, es posible que ni siquiera se vea la parte inferior y por lo tanto tendréis que concentrar en la parte superior informaciones muy importantes que motiven a la persona a seguir leyendo hacia abajo, que es exactamente lo que hace cualquiera que os envía un artículo y quiero que lo leas en su totalidad. Otro tema importante es que percibimos como un solo bloque de texto aquello, si los títulos no están lo suficientemente destacados, percibimos un bloque de texto como una unidad. Y por lo tanto, si queremos separar la información, tenemos que crear títulos que sean destacados, no como el caso que estáis viendo aquí. Esto sí sería, por ejemplo, un titular destacado de uno de los posts que hay en iculum.com, es en la era de la imagen hay que poner foto en el currículum. Este título crea lo suficientemente la atención como para saber de qué va el resto y se ve como un bloque diferenciado. Otro tema importante de la lectura en pantallas es que nos gusta la información en bloques cortos. Otro mapa de calor nos muestra cómo genera más atención pequeños bloques de información que enormes bloques de información. Por lo tanto, vuestro currículum, si lo segmentáis en pequeñas partes significativas, es mucho más fácil navegar por él y causar la impresión que queréis. Vamos a ver cómo hace un grande de Internet para captar la atención sobre lo importante. Este es Google. Google, si fijáis, también es un mapa de calor, consigue que te fijes en su marca de una forma muy simple, es poniendo espacio en blanco. Y por lo tanto, de todas aquellas cosas que sean importantes y críticas de vuestro currículum, debe tener un cierto espacio en blanco para fijar la atención en ellas y que no pasen desapercibidas. Muy bien, resumimos, ideas clave. Tu currículum tiene que estar pensado para la lectura en pantalla, porque es ahí donde se van a tomar las decisiones importantes, que es llamarte o no llamarte. Segundo, tiene que ser breve y ser relevante. Los reclutadores no tienen tiempo de leer grandes cantidades de texto. Y tiene que ser relevante. Tienes que quitar todo aquello que no vaya a aportar nada especial a tu candidatura. Inicia con la propuesta de valor. Os he dicho que al principio tiene que haber algo interesante para seguir leyendo el resto. Y por lo tanto, al principio me tenéis que poner algo que llame la atención lo suficiente y que resuma en qué sois buenos para luego seguir leyendo. Poned bloques diferenciados. No pongáis grandes bloques de texto, repartidlo en bloques diferenciados de manera que yo pueda navegar a lo que necesito muy fácilmente. Los títulos tienen que estar destacados. Tengo que ver de lejos qué es lo que voy a encontrar dentro y no verlo como un solo bloque de texto. Y tenéis que dejar espacios en blanco. Y las frases, por favor, que sean breves, porque no nos gusta leer más de 3 líneas seguidas. Bien, este es el lenguaje de Internet. ¿Y cómo hago todo esto en mi currículum? Pues para eso se creó iculum.com. Yo tuve que buscar trabajo en un momento dado y tuve que crear un buen currículum. No encontré ninguna herramienta que me sirviera para hacerlo bien, así que decidí crearlo yo mismo. Así que si os dais de alta en Iculum, que además se puede hacer gratuitamente, os voy a enseñar cómo funciona. Entraríais en una pantalla como esta. Esta es la pantalla principal donde no hay ningún currículum todavía. Y desde aquí podríais ver los currículums si los tuvierais. Podéis hacer un clic para ver los diseños que están disponibles. En este momento hay 8. Aquí hay diversas herramientas de ayuda, como un vídeo, preguntas frecuentes, contacto. Luego podéis también crear una web personal para ampliar los datos de vuestro currículum. Simplemente es una web que está vacía y que podéis rellenar para dar información extra que no cabe en un currículum que tiene que ser breve. Y si no os gusta el modelo, lo cambiáis por otro haciendo un clic. Y así se cambia el modelo. Podéis cambiar todas las fotos, incluidos los fondos, los tipos de letra, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver los currículums, que es de lo que se trata. Vamos a crear un currículum nuevo. Vamos a elegir un modelo, por ejemplo, este.
Por defecto os aparecerá con información solo para que veáis qué aspecto tiene. Hay una serie de secciones que podréis modificar completamente y por aquí vamos a reducir con el zoom para que veáis cómo se ve. Cambiar el tipo de letra es tan sencillo como hacer así, es subir o bajar y veis que el paginado es automático. Podemos hacerlo un poco más pequeño para que se ajuste bien a la página. Desde aquí se cambia el tipo de letra. Veréis que es importante tener pocos tipos de letra. Con un clic habéis cambiado y desde aquí se cambia los márgenes. Este es el izquierdo, subir o bajar, hacerlo mayor o inferior. Este es el espacio entre secciones para que respire el currículum y este es el superior. Estas son las secciones, no tenéis por qué borrarlas, las podéis simplemente ocultar haciendo clic, las ocultas o las vuelves a mostrar por si te interesa. Y el color es tan sencillo como hacer clic en algunos de los colores propuestos o bien hacer clic y coger el que más te guste ajustando los controles. Es decir, todos los colores están disponibles y los puedes utilizar como prefieras. Luego hablaremos de los colores. Y luego puedes ordenar las secciones de la forma que te interese más. Por ejemplo, los idiomas los podemos poner arriba si es importante para el puesto. A lo mejor movemos los proyectos y los ponemos a la derecha y han cambiado de posición. Desde aquí también se puede hacer. Vamos a poner de nuevo los proyectos en su sitio. Guardamos. Y podemos editar todas las secciones. Si no tienes fotografía o no te apetece ponerla, simplemente con ocultar desaparece y se adapta el formato a un formato sin fotografía. O haces clic y ocultas aquellas partes que no te puedan interesar y a partir de ahí empiezas a editar. Por ejemplo, en el email pondré josep@iculum.com. Guardamos. Los títulos de las secciones son editables y también el contenido. Y además tienen ejemplos de contenido. Hay unas 400 profesiones. Haces un clic en ejemplos. Te saldrá pues alguno, pero puedes buscar el que más se ajuste. Vamos a elegir una profesión, por ejemplo, director técnico de edificación. Y a partir de ahí te da frases que pueden ayudarte a inspirarte en la redacción del currículum. Unas son frases de tareas, como por ejemplo selección de personal, control de rendimientos o definición de funciones o confección de presupuestos. Y otras frases son de perfil, que explican en general cómo es tu perfil profesional. Haciendo clic las incorporas, luego cierras y a partir de ahí lo puedes editar. Aquí, por ejemplo, le podemos poner viñetas. Podemos también pues, acabar de completar los espacios que hay en blanco, por ejemplo, obras y especialista en gestionar proyectos de construcción. Podemos poner negritas para destacar algún elemento importante. Aquí me he dejado un poquito. Hay obras. Guardamos y puedes poner links, puedes poner líneas, puedes poner tablas, cambiar márgenes, etcétera, etcétera. Guardamos. Todas las secciones son editables, como decíamos, o lo puedes cambiar de orden. Por ejemplo, los idiomas puedes poner, aparte del nivel, pues puedes decir pues, si tienes algún título o simplemente es un idioma nativo, en este caso. Lo escribimos directamente y guardamos. Lo mismo con las redes sociales, donde eliges el icono, pones un enlace y se van a guardar todos los enlaces en el currículum que envíes, sea vía internet o sea en PDF. Aquí de nuevo tienes ejemplos de contenido para cada una de las experiencias que quieras poner. Cerramos, no lo voy a hacer porque ya lo hemos hecho antes. Cuando estemos más o menos satisfechos con el tipo de currículum, en este caso yo le voy a poner la fotografía porque creo que quedaba bien. Con hacer un clic podemos cambiar el estilo. Es tan sencillo. Guardamos el contenido por un lado y la forma por otro. Por lo tanto, cambiar de estilo es tan sencillo como ir haciendo clic y encontrar el modelo que más se ajuste o a la empresa o a tus gustos personales y puedes hacer todos los duplicados con el estilo que quieras. Y al final lo puedes compartir con un link y el link lo puedes personalizar. En este caso le vamos a poner pues, ejemplo. Y lo podríamos compartir en Twitter, WhatsApp o por email. Y lo hacemos público porque hasta ahora era privado y desde la página principal vamos a ver que hemos creado un currículum que
Podemos publicar, enviar o poner un nombre distinto. En este caso vamos a poner uno que sea ejemplo. Ejemplo. Aceptar. Y a partir de ahí ya podemos compartir el currículum, podríamos saber las visitas y descargas que ha tenido y tener un feedback de cómo va nuestra búsqueda de empleo. Si lo enviamos este link, que es una opción, y lo que va a recibir la persona que lo reciba este link recibirá algo como esto, es decir, se ve perfecto en pantalla y tiene un botoncito que dice descargar PDF. A partir de ahí se procesa la descarga del PDF y lo que va a recibir la persona que tenga nuestro currículum será esto, es decir, un currículum se ve exactamente como habíamos dicho. Pues bien, esto es iculum.com. Vamos por más temas. Vamos a hablar del orden. El orden dentro de un currículum es fundamental. Hay personas que ponen información muy desordenada, pero cuando ordenas bien la información, das una imagen mucho más profesional que cuando todo está repartido en diversos lugares. Lo veréis luego, os daré algún ejemplo. Esto podría ser un currículum si no hiciéramos absolutamente nada. Podría ser texto plano completamente, pero fijaos qué pasa si creo dos columnas. Es mucho más sencillo de leer cuando pongo dos columnas, por eso los periódicos tienen dos columnas como mínimo. Es mucho más fácil de leer también si dividimos en secciones. Todavía es más fácil si de esas secciones hay una parte que está destacada, puede ser la fecha, la profesión, etc. Si además le añadimos una foto, hemos visto antes que la foto va a centrar la atención de quien vaya a leer. Como no hay webs que no tengan color, os recomiendo que pongáis un poco de color. Fijaos cómo destaca todo aquello que hemos puesto en un color distinto. Y además, puesto que se va a ver en pantalla, podemos añadir, y lo he puesto en color azul, alguna segunda fotografía que dé contexto a vuestra experiencia profesional. Es mucho más fácil entender vuestra experiencia con una fotografía y además podemos añadir links que los he puesto de color azul porque daremos mucha información extra en un pequeño documento muy compacto. Podemos, haciendo clic, dar información extra al reclutador de toda aquella información que sea importante para nosotros. Y dicho esto, quizá os sorprenda que os pregunte lo siguiente. ¿Qué creéis que importa más a una persona que hace selección? ¿El diseño o el contenido del currículum? Podéis levantar la mano. Por desgracia no lo veo. Si habéis dicho que el diseño, pues me temo que os equivocáis. Lo más importante de un currículum es el contenido. Es decir, nadie os va a llamar porque tengáis un diseño bonito. Es decir, los reclutadores no pierden el tiempo simplemente porque el diseño esté bien. Van a llamaros si el contenido es bueno, pero incluso el mejor contenido se verá mucho mejor con el diseño adecuado. De hecho, hasta la Gioconda, si vais al Louvre, encontraréis que tiene un marco y no es por casualidad. El exceso de diseño va a matar vuestro contenido y por lo tanto debe ser muy minimalistas. Y esto es mi consejo. Fijaos, esto es un exceso de diseño en un currículum, en mi opinión. La fotografía es demasiado grande y no es lo más importante de un currículum y además hay que leer en círculo y está lleno de colores. Creo que esto es excesivo y no beneficia a vuestro perfil. Iculum se hizo con el objetivo de que el diseño estuviera al servicio del contenido y no al revés. No hay que sobrediseñar, sino que resaltar tu propuesta de valor es el objetivo final. Vamos a hablar de las partes del currículum. Normalmente, como os he dicho, al principio de todo poner el nombre y la profesión y quizá, y luego lo veremos, la foto. Luego, la propuesta de valor o resumen profesional debe estar muy arriba porque debe de quedar muy claro desde el principio por qué tengo que leer el resto del currículum. Y hay mucha gente que lo está desaprovechando. Luego, los datos de contacto también muy arriba. La experiencia, si la tenéis, por poca que sea, aunque sea en prácticas, yo os recomendaría que la pusierais primero, porque vuestros estudios los decidís vosotros, en cambio la experiencia lo decide también alguien externo que tiene que daros una oportunidad y esto es especialmente interesante. Aunque sea poca, la experiencia os recomiendo que la pongáis primero. La formación reglada y la formación complementaria deberían estar separadas, no es lo mismo 5 años de formación que un curso de 2 días. Los idiomas son importantes en cualquier puesto, por lo tanto, crear una sección específica y cada vez más hay redes sociales. Las redes sociales pueden aportar a vuestra candidatura mucha información extra, pero también pueden ser negativas si no los habéis trabajado bien. Pero cada vez se ven más dentro de los currículums. El software y la tecnología es esencial también en cualquier profesión. Y por último, competencias y habilidades que suelen ser palabras clave de vuestra profesión en las cuales
podéis destacar. Y por último, podéis poner algún área de proyectos, certificaciones, etcétera, y algún elemento gráfico para dar más información, como decíamos al principio. Vamos a hablar de los elementos gráficos. ¿Le pongo foto o no le pongo foto? Pues bueno, directamente, en algunos países ya os diría, no se pone foto. En los países anglosajones en general, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, no se suele poner por una cuestión legal y para evitar discriminaciones. No es así en la mayoría del resto de países. En todo caso, si la ponéis, que sea profesional. Fijaos la diferencia que supone entre poner o no poner una foto profesional dentro de un currículum. En algunos casos suma y da motivos para llamar y en otros casos no, porque demuestra que no se ha trabajado lo suficiente. Por lo tanto, yo no os daré un consejo de que pongáis una foto o no, pero si decidís ponerla, porque no es de los países donde está prohibido, digámoslo así, que sea buena. Sobre todo, fijaos la diferencia que supone entre poner y no poner. Es decir, es el mismo currículum con o sin foto, uno es mucho más personal. A las personas nos gusta ver fotos de personas, por lo tanto, si la pones, puede ser, si es una foto profesional, mucho más interesante. Y os hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos candidatos, el de arriba y el de abajo, será recordado mañana? Pues bien, pensadlo. Y lo mismo respecto a estos dos candidatos. Uno es una foto profesional y la otra no profesional. ¿A quién creéis que van a tener ganas de llamar mañana? Pues bien, insisto, pensadlo. Hay otro tema importante que es el color, que es otro elemento gráfico. El color puede hacer cambiar completamente la imagen que da vuestro currículum. Los colores más habituales suelen ser el azul, el verde, el gris, son los colores relativamente serios. Se ven un poco menos los colores más alegres y relativamente poco el rojo. Pero el rojo quizá es un currículum muy adecuado o un color muy adecuado si lo envías a Coca-Cola porque es su color corporativo. Por lo tanto, tienes que elegir un color que, digamos, te represente a ti, con el cual estés cómodo y quizá ayudarte a, digamos, destacar en determinada empresa. Hay toda una psicología de los colores, algunos que son más energéticos, otros son más de tranquilidad. Personalmente a mí me gusta el verde y el azul o el gris, que soy más bien serio y nunca he hecho un currículum rojo, pero he de admitir que algunos están muy bien y fijaos qué diferencia hay entre cambiar el currículum de un color gris a un color verde o un color naranja. Siendo el mismo currículum, parece otro y la imagen o la sensación que puede dar la persona es muy distinta. Respecto a los tipos de letra, pues este es el mejor resumen que he podido encontrar. Está en inglés, don't use a bunch of different fonts and odd spacing, significa no uses muchos tipos de letra, mejor uno o dos, y el espaciado que sea básicamente regular, no muchos tipos de espaciado. Es mucho más agradable a la vista cuando es muy uniforme. Sobre los tipos de letra, hay unos que son tan usados que a mí me parecen anticuados como Times New Roman y Arial. No es que no me gusten, es que los conozco desde que nació Word hace 30 años. Courier New o Comic Sans directamente yo creo que no os convienen porque sí que se ven anticuados y los otros son demasiado utilizados. A mí particularmente me gusta Helvetica, Garamond, Gill Sans, Cambria y especialmente, y esto es personal, Calibri. Vamos por otro elemento importante que he mencionado antes del inicio del currículum, que era en la parte de arriba, es la propuesta de valor. Hay muchas personas que están desaprovechando la parte inicial de su currículum y ponen cosas como esta. Dicen que, por ejemplo, y este es real, mi objetivo profesional es desarrollar mi profesión en el rubro turístico aplicando mis conocimientos a la carrera y a la profesión, formarme continuamente, etcétera, etcétera. Me está diciendo básicamente qué es lo que busca, pero recordad, es un elemento de marketing un currículum y en realidad aquellas personas tan estresadas que os he enseñado que los reclutadores lo que buscan son soluciones, no buscan saber lo que buscas tú, que hasta cierto punto está bien, sino qué puedes hacer por mí y por lo tanto la propuesta de valor debe centrarse en qué puedo hacer yo por la empresa. Vuestro perfil seguramente será de personas que están acabando los estudios, pues venga, os voy a dar una pista de cómo yo creo que podría quedar bien redactado el objetivo profesional del currículum. Vamos a imaginar que esta misma persona empezara su currículum así. Soy una licenciada en turismo, especializada en dirección hotelera, idiomas inglés, francés y portugués. De hecho, es el caso de la persona que realmente hizo ese currículum. De entrada, vamos a poner una propuesta de valor interesante. Los idiomas son importantes, tu especialidad de estudios es importante. Vamos a dejarlo claro desde el principio. Si no tienes mucha experiencia laboral, ¿por qué no me dices en qué te has especializado
y, por ejemplo, me dices que tienes sólidos conocimientos, aunque sea académicos, en organización de empresas turísticas, comercialización turística, dirección financiera o e-marketing, que son temas muy importantes que tienen que ver con la comercialización. Y ahora, todos los hoteles, seguro, que tienen necesidad de comercializar, porque estamos en un mal momento. Y por último, si tienes alguna pequeña experiencia, aunque sea en prácticas, dímelo, porque es importante. Por ejemplo, aporta una primera experiencia en Customer Service en agencia de viajes. Y al final, sí, dime para qué te tengo que llamar. Al menos dame una pista, porque no te voy a llamar solo para saber lo que buscas. Por ejemplo, algo así, con un poco de gracia, que ya que sois jóvenes, vamos a ponerle un poco de energía. Mi vocación es la gestión de negocios y busco aprovechar todo el esfuerzo realizado en desarrollarme al 100% en un puesto junior de la administración de un hotel, en un equipo de trabajo dinámico para empezar mi crecimiento profesional. Lo que estoy diciendo aquí es que tengo muchas ganas, por un lado, y segundo es que lo que me interesa es la administración hotelera. Quiero que me llames para esto y mejor para no otra cosa. Por lo tanto, estás centrando la atención en un tema muy concreto. Bien, empiezan las preguntas, parece ser, así tengo que ir muy rápido. Vamos a crear el perfil profesional. Rápidamente, profesión. ¿En qué soy diplomado? Soy estudiante especializado en, con muchos conocimientos en, con una primera experiencia y destacaría y mi vocación. Y por último, las palabras clave que definen tu puesto las tienes que poner en tu currículum. Fijaos, este es un anuncio de director comercial internacional de LinkedIn. Me está diciendo que buscan un director comercial internacional, por lo tanto, mi puesto en mi currículum se llamará director comercial internacional, destacaré toda la parte internacional y además me está dando las palabras claves, que son negociación, estrategia, strategic planning, Microsoft Office, etcétera, etcétera. Son temas que deberías hacer aparecer en tu currículum. Como al parecer me estoy quedando muy corto, solo me voy a ir a la parte final. Recordaros que me encantaría regalaros 3 meses gratis de la suscripción de Iculum, así que visitar Iculum, hacer una captura de pantalla y ponerlo en las redes sociales, Twitter o Instagram, @Iculum_, hashtag JobBarcelona y explica por qué quieres ganar. Ups. Y vamos con las preguntas, cuando queráis. Perfecto, Josep, muchísimas gracias. Te pediría, por favor, que para que te vieran un poquito más grande a la hora de responder las preguntas, quitaras el... ¡Ay, genial! Tenemos un montón de preguntas, vamos a intentar ir rápido para contestarlas todas. Okay. Pilar pregunta, ¿qué criterios consideras que son los mejores para... Perdón, empiezo. Tenemos que seleccionar lo que ponemos en el currículum vitae y si tenemos demasiadas cosas es difícil citarlo. Bueno, ¿qué criterios consideras que son los mejores para mostrar lo más llamativo? Los criterios son los del cliente. Piensa qué es lo que busca tu cliente y quita todo lo demás. De todas formas, yo te recomiendo que tengas una web personal y por eso en Iculum pusimos la posibilidad de tener una web personal. Todo aquello que no te cabe, pero tú crees que es interesante poner, ponlo en otro lado, me pones un link y yo lo podré visitar cuando sea necesario. Pero yo tengo un currículum de una sola hoja y tengo 30 años de experiencia. Si tienes 20, te tiene que caber una hoja. Es que no se me ocurre cómo puedes llenar 3. Ayer un ponente dijo que somos personas que estamos buscando ofrecer nuestros servicios a otras empresas, por cierto. Por eso esto que dices de la web me parece muy, muy acertado, porque es que al final somos como una pequeña empresa, ¿no? Otra pregunta. Jorge dice que ¿qué le dirías a las personas que se están reinventando laboralmente? Bueno, yo soy una persona que se ha reinventado laboralmente, por lo tanto os animo a hacerlo. Tienes que hacer aquello que te gusta, porque en lo que eres bueno normalmente es aquello que te gusta. En lo que no te gusta no vas a ser bueno y por lo tanto adelante. Busca, pero tienes que ser un gran especialista. Tienes que distinguirte de los demás porque la competencia es dura. Así que de aquello que decidas hacer, procura hacerlo muy bien. Lo digo por experiencia, además. También pregunta que qué recomiendas a estudiantes que están buscando prácticas pero tienen poca o nula experiencia en el currículum. Que se vayan a iculum.com, eso para empezar. Además, no, en serio, además tengo artículos dentro del blog de Iculum que dicen cómo hacer un currículum de estudiante. Los estudiantes han hecho más cosas de las que creen, eso para empezar. Y hay como 7.000 currículums hechos dentro de Iculum y muchos son de estudiantes. Y tus voluntariados, tus prácticas, etcétera, por favor, ponlas. Pero pon aquello que sea importante. No me digas que has trabajado en un almacén.
apilando cajas, porque apilar cajas no me va a aportar nada. Dime que participabas en hacer inventarios, eso es importante, o que ayudabas en el control de calidad, esto puede tener un interés. Por poco que sea lo que hayas hecho, al menos descríbelo de una forma significativa y quita aquello que no va a aportar ningún valor. También tenemos una pregunta muy parecida a la anterior, que es ¿qué le dirías a las personas que se han visto forzadas a cambiar de sector y que tienen que reimpulsar su carrera pero no tienen experiencia laboral reciente como para hacerlo? Cambiar de sector. Pues bueno, yo empezaría formándome, es decir, si tú buscas un trabajo distinto del que has hecho siempre, de entrada hay cosas que sí que son transferibles de un sector a otro, pero si quieres empezar en algo, como mínimo empieza formándote y empieza eligiendo de todo lo que has hecho aquello que sí que tiene que ver con una profesión distinta. Pero bueno, tendrás que hacer un esfuerzo porque otras personas te llevan ventaja. Y lo digo porque yo he empezado en el sector tecnológico y hay gente que me lleva muchísima ventaja y no dejo de trabajar para hacerlo mejor todos los días. Daniel pregunta que la experiencia laboral, ¿qué crees que es más relevante poner? ¿Lo que él considere en ese momento más importante o lo último que haya hecho? A ver, no puedo responder exactamente a eso sin saber exactamente cuál es el contenido. Por ejemplo, yo te pondré un ejemplo. En mi propio currículum hay una experiencia particularmente importante a la cual le dedico bastante espacio porque era muy, muy multinacional y a lo mejor otras que también están muy bien las dejo más pequeñitas porque creo que se fijen en las palabras clave que aparecen allí. Por tanto, lo tendrás que elegir en función de quién vaya a leer tu currículum. Miriam nos pregunta si las plantillas en Iculum están en inglés. De entrada están en castellano, pero todo se puede editar. Los títulos de las secciones y todo están para que lo puedas editar y de hecho la gente lo está utilizando en cualquier idioma. También nos pregunta, ya para concluir, que en vez de crear una web no debemos usar LinkedIn, y aquí me gustaría que matizaras un poquito más de por qué Iculum muchísimo mejor que LinkedIn. No, es que es distinto. Una red social tiene una estructura determinada y que la define LinkedIn. Tu web personal la decides tú y la pones tú como quieras. Además, para conectarte a LinkedIn tienes que estar conectado a LinkedIn. Si alguien lo quiere ver tus datos y no está conectado a LinkedIn porque no quiere, no los va a poder ver. En tu web tú puedes poner todas las redes sociales que quieras, incluida Twitter o etcétera, cosa que en LinkedIn, no sé si te has fijado, pero no puedes poner ninguna otra red social que no sea la suya. En tu web tú eres el dueño. En LinkedIn es el dueño. Perfecto, Josep. Pues muchísimas gracias. Muy interesante la plataforma de Iculum, de verdad. Sobre todo, no perdáis la oportunidad de conseguir 3 meses premium. Adelante, ya habéis visto que es muy fácil. Captura de pantalla, decidme por qué queréis ganar y tenéis que poner @Iculum_ y el hashtag JobBarcelona. Perfecto. Y ya que estáis en Instagram y ya habéis participado, podéis seguirnos a Job Barcelona en nuestras redes sociales. Josep, muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí. Esperamos tenerte en más Jobs Barcelona, Jobs Madrid. Y vosotros no os vayáis, que no nos vamos. Nos queda una última ponencia de José Antonio Rubio, que nos hablará del proyecto Enfócate, un proyecto en colaboración con Job Barcelona que es muy, muy, muy interesante. Josep, nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.